Amén, pastor. Bendiciones a los que ya se conectaron. El tema de hoy es evangelismo en la calle, ¿ya? Y es el tema que tenemos hoy día. El evangelismo en la calle ha sido una de las herramientas más poderosas que ha usado la iglesia para la expansión del reino desde los tiempos bíblicos. Esto no es de hoy solamente, sino que desde los tiempos bíblicos que se ha predicado en las calles. Jesús predicó en los caminos, en las plazas, predicó en las playas, en los montes, en los lugares públicos. Los apóstoles también evangelizaron públicamente. La iglesia primitiva no se encerró dentro de cuatro paredes, sino que salió al mundo. Y hoy muchos creyentes tienen miedo o vergüenza o inseguridad, o el temor al rechazo. Pero el evangelio fue diseñado para ser anunciado públicamente. Para eso fue, cuando se conecten, por favor pongan mute. El evangelio fue diseñado para ser anunciado públicamente. Recuerde que dice la Biblia que le pareció al Señor, ¿cierto?, salvar a los perdidos por la locura de la predicación. O sea, esto significa que el mensaje tiene que ser predicado y fue diseñado para ser anunciado públicamente. El evangelismo en la calle permite alcanzar personas que nunca entrarían a una iglesia, confrontar la cultura, predicar a diferentes tipos de personas, manifestar públicamente la verdad de Cristo. Lo que sí es que el evangelismo en la calle no debe hacerse con desorden, con agresividad, condiciones. No debe hacerse con arrogancia, ni falta de sabiduría. El evangelista debe ser apologético, debe aprender cómo acercarse a las personas, cómo escuchar, cómo responder objeciones y cómo presentar el evangelio con amor y autoridad. ¿Ya? Y lo otro, el evangelismo en la calle, ya, en este momento, no es el mismo o no es la misma forma de predicar que es hace 20 años atrás. Hoy día, evangelizar en la calle es diferente. Ha cambiado el sistema, porque el mundo ha cambiado, las generaciones han cambiado, la gente hoy día tiene más conocimiento, la gente tiene más acceso al conocimiento. Entonces, el mensaje que es cristocéntrico es el mismo, el método, la forma en que tenemos que predicar hoy es lo que cambia. Entonces, el evangelismo en la calle, en este caso apologético, es lo que obviamente va a hacer la diferencia hoy día en la forma de predicar. El mensaje que predicamos en los años 2000, en el 2005, 2010, ya no tiene hoy día el mismo impacto, porque hoy día la gente tiene más preguntas, tiene, como dije, más acceso a la información. Entonces, necesitamos ir a los modelos bíblicos del evangelismo público. Y en este caso es el evangelismo apologético, que es un evangelismo que lo que hace es derribar las murallas, las paredes que detienen el mensaje. Porque cuando uno va a predicar, ¿cierto?, en la calle, ¿cierto?, cuando uno va a predicar afuera, se encuentra con muros, se encuentra con paredes, se encuentra con argumentos. Entonces, esos argumentos de alguna manera detienen. Ahora, ¿qué muros o qué paredes son esos? Son, ¿cierto?, ideologías, argumentos, relativismo, ateísmo, y todas esas ideologías lo que hacen es rechazar el mensaje. Entonces, lo que hace el evangelismo apologético es derribar esos muros para que pueda el mensaje cristocéntrico llegar a las personas.
Jesús evangelizaba en público, pero el mensaje de Jesús era diferente. Jesús enseñaba en las plazas, en la aldea, en los caminos, en las sinagogas, en los lugares abiertos. En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades. En Marcos 16:15 dice que el Señor nos mandó, ¿ya? El Señor nos mandó a llevar el mensaje por todo el mundo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Si no se pueden conectar allá en Perú, por último, pónganse las dos, no hay problema. Eso no hay ningún problema. Entonces, Jesús evangelizó en las calles, en las plazas, como dije, en las aldeas, evangelizó en los caminos. El mensaje de Cristo fue eficaz. ¿Por qué? Porque era un mensaje que estaba de acuerdo a la necesidad de la gente. Y eso es lo que debemos entender. ¿Qué es lo que la gente necesita hoy? Siempre la gente necesitará, ¿cierto? Amor, misericordia, perdón. Siempre va a necesitar. Entonces, pero ¿qué es lo que la gente está hablando hoy? ¿Qué es lo que la gente está creyendo hoy? ¿Qué es lo que tenemos que investigar como evangelistas apologéticos? ¿Qué es lo que la gente está hablando hoy día? ¿Cuál es el pensamiento filosófico operante en el lugar donde vivimos, en la ciudad donde nosotros vivimos? Porque hay pensamientos filosóficos. Como le dije, estamos hoy día en la era del posmodernismo, que vino después del modernismo, que fue, ¿cierto?, la era filosófica de ese entonces, ¿cierto? Y la que vivimos hoy día, el posmodernismo, el relativismo, es lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Y es el pensamiento filosófico que está gobernando a nivel mundial. Pero ciertos lugares y en cada ciudad, obviamente que hay ciertos pensamientos que también están eh, gobernando los lugares donde nosotros vivimos, porque no todas las ciudades ni todos los países son iguales. Aunque hay un pensamiento filosófico general a nivel mundial, también existen pensamientos filosóficos locales. Entonces yo tengo que conocer el lugar donde vivo, tengo que conocer lo que la gente está pensando. Obviamente no podemos entrar en el pensamiento personal de cada persona, ¿cierto? No es así, sino que estamos hablando de una idea generalizada de lo que está hoy día la gente creyendo y hablando en materia de Dios. De repente la gente está hablando hoy día, donde usted vive, del ateísmo, de no creer en Dios. Tal vez lo que predomina es el ateísmo, tal vez lo que predomina es el agnosticismo, tal vez lo que predomina es las religiones, la espiritualidad sin Dios, que son las religiones del Medio Oriente. Todo eso tenemos que investigar qué es lo que está predominando en nuestras ciudades a nivel pensamiento. Porque eso es lo que Jesús hizo y lo que Pablo también hizo. Recuerde que Pablo, cuando fue a Grecia, se encontró con un altar que decía al Dios no conocido. Y usó esa frase para evangelizar, ¿cierto? Creo que fue en Atenas, a los atenienses. Usó esa misma frase que ellos mismos habían escrito para evangelizarlos y para hablarles del Señor. ¿Se da cuenta, no? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Fue usar, ¿cierto? Conocer el pensamiento predominante en el lugar donde él había ido. Y cuando llegó a ese altar y encontró esa escritura que decía el Dios no conocido, dijo, esto es lo que hoy día están pensando estos en materia de religión. Están pensando que hay un Dios no conocido. Y a ese Dios querían alabar. Y Pablo se los presenta. Pablo le presenta a ese Dios no conocido. ¿Se da cuenta? Entonces, Jesús siempre predicó en la calle, en la plaza, en la aldea, en los caminos, en la sinagoga, en el lugar abierto. Pablo también, y todos los apóstoles. Los apóstoles evangelizaban en las calles, los discípulos predicaban públicamente. Recuerde que, ¿cierto?
Esteban estaba predicando cuando obviamente lo apedrearon, ¿cierto? Cuando murió, o sea, murió predicando. Ahí estaba Esteban y dice que pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y ahí estaba, ¿cierto? El apóstol Pablo cuando todavía no conocía al Señor. Entonces, Esteban muere predicando, ¿cierto? Exponiendo el mensaje. Los discípulos, los apóstoles predicaban en las calles, públicamente, en las ciudades, en los mercados, en las casas, en las reuniones, hacían reuniones públicas. En el libro de los Hechos, en el 5:42, dice que no se saben de enseñar y de predicar. En Hechos 17:17 dice que discutía en la plaza. O sea, iban a las plazas a discutir, y discutir no es pelear, obviamente, es presentar las ideas y escuchar a otros también las ideas. Entonces, hay una conversación, ¿ya? Había una discusión en las plazas. ¿Se da cuenta? Entonces, esto no es evangelizar en las calles, no es algo que se inventó en el siglo XX. No, esto es bíblico. Todo comenzó en las calles. Jesús caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén llevando el mensaje. Jesús entró en algún momento a las sinagogas y les predicó, pero solo entró a predicarles, solo entró a corregir, solo entró a hablar la verdad. Por eso debemos entender que el evangelismo callejero o en la calle es muy importante, pero necesitamos actualizar ciertas cosas. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, lo que estamos viendo ahora en esta noche, que es cierto evangelismo callejero, pero un evangelismo apologético. ¿Por qué es importante el evangelismo en la calle? Porque muchas personas nunca van a ir a una iglesia. Usted va donde ellas. Y es lo que dice Mateo 28:19. Id. Porque mucha gente está herida, mucha gente está confundida, mucha gente está alejada de Dios, o atrapadas por el pecado, o tal vez por la droga, por tantas cosas. Entonces el evangelismo en la calle rompe la comodidad religiosa y lleva el evangelio directamente a la sociedad, a donde tenemos que ir. Las iglesias son buenas, hay que reunirse, alabar a Dios, pero el más grande trabajo de la iglesia no es dentro de la iglesia, es fuera. El más grande trabajo de la iglesia no es dentro de las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes. Pero la iglesia hoy día ha perdido ese norte. El problema también son los sistemas que hoy día se usan, son anticuados. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, necesitamos entender, como dije, el pensamiento predominante hoy día en la sociedad. Y a través de eso nosotros debemos predicar para derribar todos esos muros y todas esas ideologías anti Dios para poder presentar ahora, después que hemos derribado toda esa ideología falsa, presentar a Cristo. Porque cuando nosotros predicamos en la calle, inmediatamente vamos a encontrar con un choque, con un rechazo. Porque eso es normal, porque ya la gente está acostumbrada a escuchar, ¿cierto? A los predicadores en las calles. A ti, alma, te digo, despierta, ¿cierto? Etcétera, etcétera. La gente está acostumbrada a escuchar ese tipo de mensajes, pero la gente no está acostumbrada a escuchar un mensaje apologético, confrontacional. Un mensaje cristocéntrico, pero diferente al mensaje que predicábamos hace 10, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado y la iglesia también tiene que cambiar. No estoy diciendo que vamos a cambiar la doctrina, ni que vamos a cambiar a Cristo como el mensaje central. No, no estoy diciendo eso. Porque eso no se cambia. Cristo siempre será el mensaje central. Lo que estoy diciendo es la forma en que nosotros vamos a presentar el mensaje. ¿Cómo nosotros vamos a predicar hoy día? Porque hoy la gente ya no piensa igual que antes. Tenemos que entender, el mundo ha evolucionado. En los años 90 apareció el Internet. En los 90 aparece el Internet. Estamos en el 2026. O sea, han pasado 36 años.
Hoy día la inteligencia artificial está procesando datos, billones de datos en nanosegundos, billones de datos. Entonces, hoy día lo que estamos viviendo hoy día, ninguno de nuestros antepasados lo vivió. Lo que nosotros estamos viviendo, cómo estamos viviendo hoy día el mundo, la cosmovisión que hoy día reina en el mundo, el Internet, las redes sociales. Jamás ninguna persona de nuestros antepasados vivieron lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces, la forma, la, la, la manera en que nosotros vamos a predicar hoy día tiene que cambiar. Y vuelvo a repetir, no estamos cambiando el mensaje. El mensaje seguirá siendo el mismo. Cristo el que salva, Cristo el que transforma, Cristo el que sana, Cristo el que liberta. Pero hoy día la gente quiere escuchar más que eso, quiere escuchar respuestas a sus preguntas. Siempre existen 4 preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe una ley moral? ¿Y qué le da sentido a tu vida? El sentido de la vida. Esas preguntas la ciencia no las puede responder, la filosofía no las puede responder, pero Dios sí las puede responder. Entonces tenemos la respuesta a las preguntas de la gente, respuestas que la ciencia no le ha dado, respuestas que la filosofía no les ha dado. Nosotros tenemos esa respuesta. Tenemos la iglesia la respuesta. Entonces esas respuestas tenemos que darlas ¿para qué? No es para congeniar con la gente, sino para derribar esos argumentos ante Dios, para que cuando nosotros le presentemos a Cristo, el camino esté libre. Porque todo está aquí en la mente. Cómo la gente piensa es cómo actúa. Cómo la gente piensa es cómo hace las cosas. Entonces nosotros nos vamos a encontrar hoy día con gente, ¿cierto? Que tiene una manera de pensar, tiene argumentos en su corazón, en su mente, y esos argumentos le impiden acercarse a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Derribar esos argumentos con respeto, con sabiduría, con respuesta, para luego decirle, ahora Cristo está aquí para salvarte, para perdonarte, para bendecirte, para transformar tu vida. Y ahora sí, esa gente que ha sido derribado, todo lo que no le agrada a Dios, toda su filosofía ante Dios, ahí va a escuchar el mensaje y va a recibir. Entonces, y mucha gente tal vez va a terminar en las plantas de Cristo llorando. Yo cuando estuve en Estados Unidos iba a la cárcel los días, 2 miércoles en el mes a predicar. Ella no iba a predicar como en un patio, una cosa así, no es como acá. Allá hay una sala de clases donde uno va a dar una enseñanza. Y yo iba 2 miércoles en el mes a dar una enseñanza, y mi enseñanza eran apologéticas, una enseñanza apologética. Ese era el mensaje que yo les compartía. Y muchas veces, muchos de los internos terminaron llorando al final de las clases, sin ni siquiera eh, predicar un mensaje evangelístico, derribando sus ideologías y hablando obviamente de Cristo al final. Y terminaron gente llorando al final, pidiéndome que orara por ellos, sin siquiera, como digo, presentar un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque es lo que hoy día la gente necesita. Necesita un mensaje que derribe sus ideologías, que responda a sus preguntas, para decir, ah, entonces así es, y ahí ellos abren su corazón para Cristo. Porque, no lo digo porque es una idea mía, es porque o sea, lo he vivido. Lo estuve viviendo cuando estuve en Estados Unidos, yendo a la cárcel, como digo, 2 miércoles en el mes. 2 veces al mes yo iba a enseñar. Yo llegaba, tenía una sala, tenía una pizarra digital, y llegaban 35 eh, personas a la clase, y era una enseñanza. Entonces, y esa enseñanza derribó muchas. Un día un joven me dijo, nunca me habían enseñado como usted nos enseñó hoy día. Entonces, ¿eso qué hace? Es que estamos
llevando un mensaje que está transformando a las personas. Eso es lo que hace el evangelismo apologético, transforma las mentes. Porque eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, ¿cierto?, que venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Lo que el Señor iba a hacer era transformar sus mentalidades, de una mentalidad, ¿cierto?, de perdición a una mentalidad de salvación, de una mentalidad de, de perdedor a una mentalidad de ganador, de una mentalidad anti Dios a una mentalidad con Dios. Entonces, eso es lo que hacíamos nosotros, lo que hacía yo en las clases cuando tenía que ir a enseñar ahí a la cárcel en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy día. Entonces, ¿por qué es importante el evangelismo apologético en la calle? Es porque ahí está la necesidad. O en la cárcel, no sé, donde usted quiera ir, al hospital. Y debemos también tener una actitud correcta. El evangelista apologético debe reflejar el amor, el respeto, la firmeza, la humildad, la valentía, la sabiduría. Esa es la actitud correcta. Amar a las personas. ¿Por qué nosotros predicamos? Predicamos porque amamos a las personas. Y debemos respetar a las personas. Pero también tenemos que tener firmeza en lo que estamos enseñando. Humildad. Y la humildad no significa que me voy a menospreciar. La humildad es saber quién soy yo y por quién soy lo que soy. Eso es humildad. Viene la palabra terrenal. Tengo que ser yo mismo en todo lugar. No tener una careta. Eso es humildad. Valentía, o sea, ser valientes. Porque hay que ser valientes para enseñar la verdad. Y tener sabiduría. ¿Para qué? Para que las palabras, como dice el libro de Proverbios, sean como de Eclesiastés, que sean como clavos hincados. ¿Ah? Que esas palabras sean como un clavo hincado en el corazón, que se claven en los corazones y produzcan un fruto. Porque predicación sin sabiduría no va a provocar lo que realmente tiene que provocar. Enseñanza o predicación, cualquiera de las dos sin sabiduría. La enseñanza tiene que siempre ir con sabiduría. La predicación con sabiduría. ¿Cuáles son los errores comunes que se cometen? Discutir agresivamente. No hay que pelear nunca con la gente. Si la gente quiere discutir, el problema de ellos. Hablar demasiado y escuchar poco. Muchas veces las personas necesitan primero ser escuchadas. Hablando de evangelismo personal, por ejemplo. Evangelizar sin amor, la verdad sin amor produce rechazo innecesario. Siempre tenemos que evangelizar a la gente. ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda. Es lo que dice la Biblia. Que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que espera que todos se arrepientan. Por eso el Señor no ha venido, porque mucha gente necesita arrepentirse. Otra de las cosas, errores claves que se cometen hoy día es hablar sin preparación. Y aquí está lo que hemos estado haciendo acá. Para evangelizar hay que estudiar, hay que conocer la Biblia, hay que conocer la apologética, hay que conocer la cultura, hay que conocer las preguntas que la gente tiene, las interrogantes que la gente tiene. Hay que prepararse. No es llegar y salir a predicar el mensaje que siempre se ha predicado. No, hay que prepararse. Hay que conocer la escritura. Por ejemplo, si yo quiero evangelizar, tengo que prepararme, conocer los versículos bíblicos, de evangelismo personal, de evangelismo general, cómo Jesús evangelizó a las personas, conocer la apologética, que es lo que están haciendo hoy día ustedes, así a pinceladas, porque la apologética es mucho más profunda. Conocer la cultura, como les decía, saber qué es lo que está predominando en el lugar donde yo vivo, en qué la gente cree, cuál es la mayor creencia que la gente cree, buscar estadísticas, investigar, conocer el origen de la ciudad, de dónde viene,
quién la fundó, por qué la fundaron, qué guerra hubieron. O sea, hay un montón de cosas, de factores que yo tengo que conocer. Porque si yo voy a hacer más o menos, voy a entender qué es lo que tengo que predicar, cómo predicarlo, para luego presentar a Jesús como el Salvador. Conocer las preguntas que la gente tiene. En Colosenses 4, 5 a 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Con qué? Con gracia, ¿cierto? Con sabiduría. Y 1 de Pedro 3:15, que es el versículo clave de la apologética, es que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, de quien nos, ¿cierto? Nos demande respuesta acerca de la verdad que está en nosotros. 1 de Pedro 3:15, ¿cierto? Entonces, prepararnos. Y eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Cómo nosotros podemos iniciar, por ejemplo, una conversación? Muchas personas no saben cómo acercarse a alguien. Y aquí es donde el evangelismo apologético se vuelve práctico. Por ejemplo, comenzar con una pregunta, romper el hielo. Siempre hay que romper el hielo. ¿Qué es romper el hielo? Siempre ahí hay una barrera entre usted y la persona que usted no conoce. Esa es una barrera siempre. Una barrera que siempre va a existir. Es difícil hablarle a alguien que usted no conoce. Pero para eso se rompe el hielo. ¿Cómo rompe el hielo? Bueno, hay varias formas. Puede llevar un tratado, un folleto, o puede empezar con una pregunta, saludándose. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Crees en Dios? ¿O crees que Dios existe? ¿O tiene alguna creencia espiritual? ¿O piensas que existe la verdad absoluta? ¿O qué opinas de Jesús? Hay tantas preguntas que yo le puedo hacer a la persona. Y esas mismas preguntas abrirán el debate, ¿cierto? La conversación para poder evangelizar a esa persona. Esto lo que hace es abrir la conversación, es lo que estamos hablando de romper el hielo. Abre la conversación, revelan la cosmovisión que la persona tiene. Cuando usted le hace esa pregunta y la persona le responde, usted va a saber en qué está creyendo y qué es lo que hay en su corazón. O sea, usted va a conocer la cosmovisión de esa persona y va a permitirle a usted detectar las objeciones. Porque usted te le dice, o qué opinas de Jesús? Y él le dice, no, es que fue un profeta. Usted se da cuenta que esa persona no está creyendo en Jesús quien es realmente, no conoce a Jesús quien es realmente. Y ahí es donde está la oportunidad de uno presentar a Jesús. ¿Ves? ¿O crees que existe Dios? No, yo tal vez te diga, yo no creo en Dios. Ah, entonces tú eres ateo. ¿Tú sabes lo que significa ateo? El ateo le va a decir que no, pero usted tiene que saberlo. Porque la mayoría de los ateos no saben lo que significa ser ateo. Pero como usted lo sabe, usted se lo va a decir. Y ahí entonces usted va a abrir una puerta a una conversación. Por ejemplo, ¿piensas que existe la verdad absoluta? No, yo creo que la verdad es relativa, le va a decir. Tal vez le va a decir eso. Y ahí tiene otra forma de entrar. Ah, la verdad es relativa. ¿Y cómo tú puedes afirmar que la verdad es relativa? Si afirmas que la verdad es relativa, esa se convierte en una verdad absoluta. Entonces tú no estás creyendo en una verdad relativa, estás creyendo en una verdad absoluta. ¿Se da cuenta? O sea, la misma respuesta de alguien que diga creer en una verdad relativa está afirmando que existe una verdad absoluta. Por ejemplo, ¿tiene alguna creencia espiritual? Sí, tal vez le decir, yo creo en Mahoma, yo soy del Islam, yo hago meditación trascendental, yo creo en la nueva era, no sé. Pero como usted conoce lo que es meditación trascendental, como usted sabe lo que es la nueva era, como usted sabe lo que es quién es Mahoma, como usted ya conoce todas esas ideologías, usted tiene la respuesta. Porque por eso que antes de esto decía que teníamos que prepararnos. Y esa es la manera de prepararnos, estar preparados para responder. ¿Qué es la meditación trascendental? ¿Cierto? Que es la meditación, la New Age, la nueva era, ¿cierto? ¿Qué es el Islam? Todo eso yo tengo que conocerlo. ¿Por qué?
Porque esas son las religiones de espiritualidad sin Dios. Entonces, claro, ¿usted cree en la meditación trascendental? Sí, pues esa es una religión, espiritualidad sin Dios. O sea, quieren ser espirituales, pero Dios no está en la ecuación. Y cuando Dios no está en la ecuación, no hay espiritualidad. Porque con lo único que puede conectarse realmente el espíritu del hombre es con el espíritu de Dios. Entonces, todas esas cositas yo tengo que manejarlas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estas preguntas van a abrir conversaciones, van a revelar cosmovisiones y van a permitir detectar a nosotros cuáles son las objeciones que tiene esa persona y vamos a tener la oportunidad de derribar esas objeciones. Por eso aquí viene la importancia de escuchar. Yo tengo que saber escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué escuchar es bueno? Porque permite entender las heridas que la gente tiene, conocer el corazón, detectar sus dudas, identificar sus pensamientos, en qué cree, en qué está creyendo. Para eso es bueno escuchar. Entonces usted escucha a la persona y va a saber lo que hay en su corazón. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces para conocer a alguien solo escúchelo. Para saber qué es lo que piensa, qué es lo que cree, escúchelo. Yo siempre hablo con las personas, me hago amigo de ellos y lo escucho. Y hacer lo que creen. Entonces ya tengo la oportunidad de derribar esas creencias incorrectas para para establecer la creencia correcta que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando identificamos sus pensamientos vamos a poder responder correctamente. Vamos a poder detectar objeciones. El evangelista debe aprender a identificar rápidamente ideologías o pensamientos, ¿cierto? Filosóficos o ateísmo, relativismo, heridas emocionales, rechazo religioso. Hay gente que fue rechazada en una iglesia. Orgullo intelectual, gente que, ¿cierto?, tiene mucho conocimiento, gente que no, a lo mejor tiene muchos estudios, ¿cierto? O también confusión doctrinal. Entonces tenemos que ser capaces nosotros de detectar, lo voy a repetir, ateísmo, relativismo, heridas emocionales, rechazo religioso, orgullo intelectual, confusión doctrinal, hay gente que está confundida doctrinalmente. Y eso nosotros tenemos que ser capaces de detectar inmediato. El ateísmo, el relativismo, las heridas emocionales, gente, ¿cierto?, con heridas, con traumas emocionales, gente con rechazo gente que fue rechazada o que tiene un rechazo a la religión, gente con orgullo intelectual, que creen saber más, ¿cierto?, que los que están predicando, que para ellos los evangélicos son todos ignorantes. Este es el pensamiento de mucha gente. O gente que está confundida doctrinalmente, que tal vez de una secta, mormones, testigos de Jehová, ¿cierto? Adventistas, no sé, de alguna secta. A mí me encanta que vengan acá a la casa los testigos de Jehová. Usted no se escapa de los testigos de Jehová. Aproveche para hablarles de Jesús. Aproveche para sacarlos del error. A mí me encanta que vengan los mormones, testigos de Jehová. Bueno, el otro día vinieron los mormones y yo justo estaba ocupado, tenía visita. Tenía el pastor de Chimbarongo acá y no los pude atender, pero le dije, vengan otra vez porque yo quiero hablar con ustedes. A veces la gente se arranca, se escapa de los testigos de Jehová o de los mormones. No, no tenemos que escaparnos nosotros. Nosotros tenemos que responderle a ellos. Vamos a ver algunas respuestas apologéticas prácticas de algunas filosofías, obviamente anti-Dios. Por ejemplo, hay gente que dice, no creo en Dios. ¿Qué le respondería yo? Primero le pregunto con una misma, ¿cierto? Le hago una misma pregunta en su exclamación. Cuando me dice no creo en Dios, yo le digo, ¿por qué no crees en Dios? O sea, ahí voy a saber el por qué. Él va a decir, no, porque se llevó a mi mamá, se llevó a un amigo, se llevó a mi sobrino, y como se llevó a mi sobrino, no creo en Dios. Esa es alguna de las preguntas, de las respuestas que le van a dar.
Ah, no, porque, no sé, pues me abandonaron mis padres, me maltrataron. Un montón de respuestas. ¿Y usted qué va a hacer? Va a estar conociendo qué es lo que está deteniendo la creencia en Dios. Entonces, ¿qué hago? Primero escucho. No creo en Dios, ¿por qué no creo en Dios? Y ahí pongo oído. Luego tengo que responder con calma. Diseño, moral, conciencia, creación y verdad. Diseño inteligente. ¿No cree en Dios? Bueno, te voy a mostrar algunas pruebas de que Dios existe. Diseño inteligente. Si tú vas a la luna y encuentras una escritura, tú no vas a decir que esa escritura llegó sola ahí, ¿cierto? Lo primero que tú vas a pensar es que alguien escribió, ¿o no? Es lo primero que vamos a pensar. Si llegamos a la luna y encontramos eh, amor, por ejemplo, la palabra amor, sabemos que esa escritura no llegó sola, no se escribió sola. Alguien la escribió. Entonces ahí entendemos que alguien diseñó esas letras con su mano, ¿cierto? Y por eso están ahí. Es lo mismo. El mundo, la creación y todo lo que vemos no se diseñó solo, ¿cierto? Tenemos que entender que hubo un diseñador inteligente, el que diseñó el cuerpo humano, por ejemplo, ¿cierto? El ADN que tiene 3.2 millones de letras y que esas letras no pudieron llegar ahí al ADN por casualidad, o sea, se escribieron solas, ¿no? O por una explosión, ¿no es cierto? Diseño inteligente. Alguien puso esas letras ahí. ¿Quién más que Dios? No existe nadie que sea el mejor candidato, solo Dios. Entonces ahí tenemos una respuesta contra el ateísmo, el diseño inteligente, la moral, que existe una ley moral. ¿Por qué la gente sabe que existe el bien y el mal? ¿Por qué la gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? La gente lo sabe. A mí o sea, no pueden decir que no. Saben que hay bien y que hay mal porque hay una conciencia, ¿cierto? ¿Pero quién le enseñó a la gente eso? Nadie. Eso no se le enseñó a nadie. Lo traemos dentro de nosotros. Entonces desde que somos niños, sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos de que desde niños. ¿Por qué? Porque existe una ley moral. Y si hay una ley moral, una moral absoluta, es que existe un legislador moral. Y ese legislador moral no puede ser otro que Dios. Ya dijimos la conciencia, la creación, ya también lo dijimos, la verdad absoluta. Existe una verdad absoluta, no la verdad no es relativa, es absoluta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque hay una verdad y esa verdad no es una ideología, no es una forma de pensar, es una persona. Otra de las cosas, por ejemplo, todas las religiones son iguales, lo que la gente dice. No pueden ser todas verdad porque enseñan cosas contradictorias, dice la gente, ¿cierto? Todas las religiones son iguales, pero no todas las religiones son iguales. Si comparamos el cristianismo con el islam, es muy diferente. Si comparamos el cristianismo con el budismo, hay un abismo de diferencia. Pero para eso tengo que conocer el budismo, tengo que conocer el islam, tengo que conocer la nueva era. ¿Para qué? Para poder darle una comparación a la gente y decirle, no, no pueden ser todas verdad porque enseñan cosas diferentes y contradictorias. Entonces, no todas las religiones son iguales. ¿Por qué? Porque existe una sola verdad y esa verdad es Cristo. Y ahí presento a Cristo. Otra de las cosas que la gente dice, la iglesia está llena de hipócritas. Simplemente le digo, la existencia de hipócritas no elimina la verdad del Evangelio. También existen médicos corruptos, políticos corruptos, jueces corruptos, pero eso no elimina la medicina, la justicia ni la verdad. Puede haber un médico corrupto, pero sigue siendo, la medicina no se desaparece por un médico corrupto. Puede haber jueces corruptos, pero la justicia no se elimina por un juez corrupto. Entonces, ahí tenemos otra respuesta.
Otra pregunta, otra de las cosas que la gente dice, la ciencia contradice la Biblia. Mentira. La verdadera ciencia no contradice la Biblia, estudia cómo funciona el universo, ¿cierto? Eso es lo que hace la ciencia, cómo funciona el universo, pero la Biblia responde por qué el universo existe. Entonces, lo que la ciencia responde, la ciencia no puede responder lo que la Biblia responde. La ciencia responderá al funcionamiento, la Biblia responderá a la existencia. Después de escuchar, tenemos que responder y presentar a Cristo. Escuchamos, respondemos y presentamos a Cristo. El mensaje central, el hombre está separado de Dios, Romanos 3:23. Usted lo conoce ese versículo, son versículos de evangelismo. Cristo murió por nuestros pecados, Romanos 5:8. La salvación no es por obra, es por gracia, Efesios 2:8 y 9. Si usted no alcanza a escribir ahora, no se preocupe, después ve el video y escribe. Necesidad de arrepentimiento, Hechos capítulo 3, verso 19. Y algo muy importante, amor por los perdidos. Usted sabe que nacen 4 personas cada tic-tac para la oscuridad y mueren 3. Va quedando una. Pero esas 3 que mueren, mínimo se van 2 al infierno. O sea, que hoy día la gente se está yendo al infierno porque la iglesia está encerrada entre 4 paredes sin evangelizar a las personas, sin evangelizar a los perdidos. Por eso el evangelismo no debe hacerse por apariencia espiritual, ni para ganar debates. Debe hacerse por amor a los perdidos. Dice que Jesús miraba las multitudes y tenía compasión de ellos. Entonces hay que tener compasión de los perdidos. Todos los días la gente se está yendo al infierno. ¿Y la iglesia qué está haciendo? A nivel mundial, el 10% de la iglesia evangeliza. El 10%. Estoy siendo generoso. Entonces, la gente está encerrada entre 4 paredes hoy día jugando a la religión, pero no están haciendo el trabajo. El propósito de la iglesia es ir. ¿Para qué nació la iglesia? Para que vaya. Para salir de las 4 paredes. Pero la iglesia está encerrada en 4 paredes sin hacer nada. A nivel mundial estoy hablando. Mateo 9:36 dice que tuvo compasión de ellas. Si Jesús tuvo compasión de los perdidos, ¿cuánto más nosotros? El evangelista y el rechazo. ¿Nos vamos a encontrar con rechazo cuando evangelizamos? Claro que sí. Porque no todos van a aceptar el mensaje por lo mismo que le digo, por lo mismo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que detienen ese mensaje. Y esas cosas, esa ideología, esos pensamientos son los que llevan a las personas a rechazar el mensaje. Y por eso, para eso es el evangelismo apologético. Algunos se van a burlar, algunos van a discutir, algunos van a ignorar y algunos van a rechazar. Pero ese rechazo no significa fracaso, porque el trabajo, la tarea, ya está hecha. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, obviamente que el mundo nos va a aborrecer. Segundo de Timoteo 4:2 dice que prediquemos, Pablo dice a Timoteo que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar, hay que evangelizar, porque el evangelismo es poder espiritual, porque el evangelismo no depende solamente de argumentos, inteligencia, conocimiento, también depende del Espíritu Santo. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el evangelismo es poder. Vaya a los micros, a los buses, vaya al metro, vaya a las plazas, vaya a los mercados, donde vaya, hay que evangelizar. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice, no con ejército,
con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, ¿con qué nosotros, cuál es el arma más poderosa del evangelismo? Es con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, pero también con la sabiduría, con la inteligencia, con el conocimiento, con los argumentos. Es un conjunto de cosas. Debemos nosotros ser capaces de llevar el mensaje. Necesitamos predicar, pero como dije, ya no como antes. Primero vamos a derribar la ideología. Primero vamos a derribar el pensamiento filosófico operante. Primero vamos a derribar las ideologías que la gente tiene. Primero vamos a responder las preguntas que la gente tiene. Y luego vamos a presentar el mensaje de Cristo que los va a transformar. Cristo es el que transforma las vidas. Cristo es el que sana, el que liberta. Pero ya no tenemos que predicar más usando simplemente, pensando que simplemente una forma para darme a entender, una forma tal vez religiosa de predicar. No, tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que predicar de otra manera hoy día, sino con sabiduría de Dios, con gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el mensaje de Cristo, derribando lo que no le agrada a Dios en las personas, respondiendo sus preguntas, derribando sus argumentos, lo que dijo el apóstol Pablo, derribar argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la forma que tenemos que predicar. El evangelismo de la calle sigue siendo una herramienta poderosa para alcanzar personas. Pero el evangelista tiene que ser hoy día apologético. Debe salir preparado, debe salir con amor, con sabiduría, con conocimiento bíblico y lleno del poder del Espíritu Santo. Todo esto, este conjunto de cosas tiene que estar en el evangelista apologético. Porque el mundo no necesita solamente predicadores que hagan ruido, necesita hombres y mujeres capaces de denunciar y defender la verdad con autoridad y con amor. O sea, hombres y mujeres capaces de anunciar y defender la verdad con autoridad y con amor. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente hoy día que, ¿cierto?, se opone. Pero esos que se oponen son los que caen más rápido. Pero tenemos que ser inteligentes como el apóstol Pablo. Al Dios no conocido, a ese Dios yo que le vengo a predicar, les dijo a los atenienses. ¿Se da cuenta la sabiduría del apóstol Pablo? Eso es lo que tenemos que hacer. Usar lo que la misma gente está diciendo, lo que la misma gente está contradiciendo para llegar con el mensaje. Esas mismas palabras que la gente dirá, ah, no, es que yo no creo en Dios. Yo le puedo preguntar, ¿qué es Dios para ti? No sabe. ¿Te das cuenta? ¿Qué es Dios? ¿O quién es Dios? Tú no crees en Dios, pero ¿qué es Dios? Si usted no cree en Dios, está diciendo que no cree en alguien, ni siquiera lo conoce, no sabe qué es, qué significa. Entonces, ¿cómo no cree en alguien que no sabe quién es, ni lo que significa? ¿Cómo va a creer? No va a creer en alguien que no lo conoce. Por lo menos yo digo, puedo decir, yo no creo en Juanita porque la conozco, ¿cierto? Porque conozco a Juanita, por eso no creo en Juanita, pero la conozco. Pero alguien dice, no creo en Dios, pero ¿cómo va a creer en alguien que no conoces? Porque si yo le pregunto, ¿quién es Dios? No saben. La gente no sabe quién es Dios. Para ellos Dios es simplemente una palabra que escucharon, pero no saben el significado de esa palabra. Entonces hay muchas formas en que nosotros podemos entrar, pero para eso necesitamos un conjunto de cosas. Y es lo que ustedes están haciendo hoy día, prepararnos, conocer las, eh, las filosofías, conocer las creencias, conocer las religiones que existen. ¿Ustedes saben lo que son los helenistas? Hay que aprenderlo. Los helenistas son los que existe, la religión helénica hoy día existe, hay en varios lugares, que son aquellos que impulsan la creencia en los dioses griegos. Imagínense,
Todavía hay gente que cree en los dioses griegos, o sea, en la mitología griega. Pero, por ejemplo, supongamos que alguien a un helenista te diga, yo creo en el dios del rayo. Bueno, te vamos a llevar a una clase de ciencia en la que la primera clase de ciencia tu dios del rayo va a ser derribado porque le vamos a explicar por qué existen los rayos. ¿Se da cuenta o no? Entonces, y así, un montón de religiones hoy día que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Para saber presentar el mensaje y derribar esas ideologías que son contrarias y que nosotros tenemos la respuesta. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos. Esto, lo que ustedes están haciendo aquí es una introducción, ¿cierto? Al evangelismo apologético, son 7 clases, esta es la clase número 6, queda una clase, y terminamos, ¿ya? Pero en estas clases lo que hicimos es introducirlo a esta ideología, a esta filosofía, a esta forma de entender la verdad, a este pensamiento crítico, a no tragarse todo, sino que pensar, decir, a ver, ¿esto es así? ¿Realmente así? ¿O no? Usar el pensamiento crítico. Eso es lo que hemos hecho en estas clases, introducirlo a la apologética, al evangelismo apologético. Pero ahora depende de ustedes de empaparse, de conocer más, de saber más, para poder responder las interrogantes del mundo de hoy y presentarle a Cristo. Bueno, este sábado no hay clase porque tengo que dar una conferencia que empieza a las 4 de la tarde. Voy a estar dando una conferencia sobre evangelismo apologético en una iglesia con varios pastores, varias iglesias. Así que el próximo sábado, de este sábado al otro, terminaríamos entonces la escuela de evangelismo apologético, para que sepan y para que le pasen el dato a los demás, que este sábado, este sábado que viene no tenemos clase, porque estaré de las 4 en adelante en la iglesia, el pastor Alejandro Barahona. Estaremos dando una conferencia en ese lugar. Así que eso. Y bueno, terminando esta escuela, yo le subí una ficha ahí al grupo de la Universidad Apologética. Si usted quiere y le gusta este tema y sabe que es un tema importante, trascendente en los tiempos que vivimos hoy día, puede seguir preparándose. La matrícula cuesta 10.000 pesos para la gente de Chile, para los de afuera cuesta $10. No se paga mensualidad, es una autoestudio, cada uno estudia en su tiempo, a la hora que puede, ¿ya? Se le va entregando, son 40 módulos, la primera fase son 20 módulos, se le entrega, se le envía un módulo por correo, que lo estudia, cuando lo termina, hace el examen, lo envía y le mandamos el segundo módulo, ¿ya? Terminando los 20 módulos, se le da un certificado de reconocimiento, todo, si es que obviamente si lo quiere, porque todo certificado de la universidad tiene un costo, ¿ya? Pero las clases no estamos siendo gratuitas, solo la matrícula y el certificado cuando quieran. Después de que terminan los primeros 20 módulos, se comienza de nuevo el segundo semestre, las segundas clases que tiene que matricularse nuevamente y recibiría ya al último el certificado completo, que también obviamente tiene un costo, siempre cuando la gente quiere. Si no quiere certificado, también es válido. Entonces, eso es más o menos lo que se trata de la escuela, o sea, la Universidad de Apologética, la Universidad de la Defensa de la Fe. En eso es lo que estamos. Si usted quiere matricularse, tiene que obviamente enviarme un mensaje, eh, pagar la matrícula y le enviamos el primer módulo y también le enviamos el video de bienvenida y de introducción. ¿Ya? Así que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta, consulta de acuerdo a la clase de hoy? Si no, terminamos. Tenía varias preguntas que hacer. Hay mucha huida. En lo que usted nos dijo en el arte, que teníamos que cambiar la estrategia de evangelismo en apologética. Hoy día yo me gustaba porque hoy día yo estoy practicando bastante de ese método. Por ejemplo, para que me corrija,
que se fue. Cuando nosotros rompemos el hielo con la persona, le Un decimos, poquito. Pongan el vengan de los micrófonos. Es como la parábola de la. Ahí sí. Que todos los que tengan, tienen exactamente. Y ahora sí va a estar resuelto. Le comentaba que el evangelismo colectivo, por ejemplo, cuando yo le hago preguntas a las personas, le digo, por ejemplo, hola, Dios es Dios. Y bueno, hace poquito me tocó ministrar a un matrimonio que la mujer persevera, pero el varón no. ¿Ya? Y el caballero era ateo, decía que él no creía en Dios. Yo decía, pero ¿por qué no creen? No, porque ese caballero, o sea, mi hijo sí tenía un ateísmo por causa de la muerte de un familiar. Emocional. Emocional, un ateísmo emocional que lo pasó en la crisis de Dios. Claro, y me tocó en ese momento aplicar. Ya estamos igual. Oye, Pero pastora, dígale que se calle. entonces quisiera, solamente la pregunta era, ¿es el método que hoy día tenemos que cambiar? Como es lo que usted nos hacía referencia al principio de la clase, que deberíamos cambiar el método, porque hoy día la gente, la mayoría de la iglesia, predica así como usted lo dijo en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente, ¿cierto? Y la verdad que muchas veces nos ha tocado ver iglesias que están predicando casi a las paredes, porque ni siquiera la gente logra escuchar. Claro. Y claro, hoy día el evangelismo que usted nos está diciendo es acerca de más personal, ¿cierto? Y dar respuesta. Más que estar Responder las preguntas de la gente. Sí, o sea, no vamos a cambiar la palabra, los versículos, nada de eso se cambia, ni el mensaje central que es Cristo. Lo que vamos a hacer es la forma en cómo le estamos presentando el mensaje. Porque de acuerdo a lo que estamos viendo hoy día, lo que vemos hoy día, cómo está la sociedad hoy, es lo que nosotros tenemos que responder. Entonces, la sociedad de hoy no es la misma hace 20 años atrás. Entonces, ya hace 30, como desde la llegada del Internet en adelante, el mundo cambió, las sociedades cambiaron. Entonces, la iglesia se quedó atrás. Eso es lo que quería así súper motivada con hacer eso que usted me acaba de decir. Preguntas que la gente hace y nosotros tenemos que tener la respuesta. La mayoría de las personas dicen que no creen en Dios, que Dios porque permite que se violen a los niños. Eso le iba a preguntar, pastor, acerca, hoy día hay una religión, ¿verdad? Que se ve los misioneros. ¿Cómo? ¿Es la misma de los testigos de Jehová? ¿Cuál? O los misioneros de la nueva, los misioneros. Me tocó el otro día hablar con unos misioneros que decían que ellos tenían a un profeta, que era uno solo que hablaba, que había un solo profeta en el mundo, que era el de ellos, y que eran solamente 12 apóstoles, ¿Ya? y que ellos son misioneros. Ellos se dedican al evangelio, están en todos lugares, están pero súper masificados ellos. Incluso tienen mucha publicidad en las redes sociales. Sí, obviamente hay muchas nuevas variantes del... ¿Ah? ¿Cómo yo puedo defender mi fe con ellos? Por eso ¿Hay hay algún tema en la nueva fase de... lo que pasa es que hay muchas nuevas variantes del neopentecostalismo, se llama neopentecostalismo. Hay muchas variantes del neopentecostalismo hoy día. Y esas son algunas, o sea, no va a encontrar con un montón. En Perú hay unos que se llaman los israelitas, que más o menos también ellos creen que, bueno, los de Perú deben conocerlos, los israelitas que andan vestidos con la ropa antigua, que dicen que, ¿cómo se llama? Que Jerusalén ya no es Jerusalén, sino que se llama Perusalén, y que están en un lugar de Perú ahí, donde viven todos juntos en comunidad, como en el Antiguo Testamento. Entonces,
Esas son variantes del neopentecostalismo, lamentablemente. El problema del pentecostalismo es que es un movimiento. El pentecostalismo nació en el 1909, 1906, en la calle Azusa. De ahí se convirtió en un movimiento mundial, obviamente. Pero entonces el problema de la gente es que la gente sigue movimientos y no sigue a Cristo. Y así como ese movimiento nació, también tiene que haber nacido ese movimiento que son los que usted me está diciendo, que no los conozco, pero me imagino que nacieron de esa misma forma, o sea, como los testigos de Jehová y como los mormones, que creen en José Smith, que ese es su profeta, es lo mismo que lo que usted me está diciendo. Entonces, eh, para empezar, no existe un solo profeta bíblicamente. Entonces, ¿cómo yo defiendo eh, la fe, mi fe a través de estas derivaciones del pentecostalismo? Simplemente entendiendo que era la escritura. Si a mí me dicen, no, que hay un solo profeta y ese solo profeta habla, dime dónde está en la Biblia, porque para que sea ese solo profeta y ese solo profeta sea el profeta de todos, ¿dónde está en la Biblia? Porque la Biblia no me muestra un solo profeta. La Biblia dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas, en plural, Y una compañía de profetas también. ¿sí? Pues habían evangelistas, habían pastores, maestros. Entonces, todo en plural. ¿Por qué plural? Porque no era uno solo, eran varios. Y así a nivel mundial Dios ha levantado un montón de profetas. Los profetas reales, verdaderos, son los que cuando dicen una profecía se cumplen. Así de simple. Pero un profeta, o sea, tal vez realmente esa persona sí es profeta, pero hay gente que también eh, tergiversan las cosas y crean sus propias variantes del pentecostalismo, que es lo que estamos viendo hoy día. Y así hay un montón de otras cosas más, pues, o sea, hoy día están los israelitas, o sea, los hebreos también, que son los que hablan de, por ejemplo, de que Jesús no se llama Jesús, se llama Yeshua, y un montón ¿cómo se llama?, de cosas más. Pero cuando uno tiene el conocimiento, ¿cierto? La preparación, ya sabe poder detectar todo este tipo de cosas o sea, contrarias a la verdad. Pastor, tengo una duda de lo que está hablando. Dígame. Entonces, los pentecostales no son una religión, son un movimiento. Exactamente. El pentecostalismo nació en el 1906 con la Rea Susa, a través del pastor Sigmund Frey, que era un negrito, que se ponía un cajón de madera en la cabeza, para que usted sepa, así era, y se ponía a profetizar. Entonces, mucha gente después empezaron a hacer lo mismo, ponerse cajones en la cabeza, y así diferentes tipos de cosas, o sea, y así él empezaba a profetizar, y obviamente que hubo un avivamiento, si eso no es innegable, pero es que es como todo movimiento, como lo que hizo Moody, como lo que hizo Spurgeon, ¿cierto? Como el avivamiento de Gales, y así un montón de avivamientos, pero esos avivamientos mucha gente los convierte en doctrinas, los convierte. ¿Ah? Como el de Catherine Kuhlman también. También el de Catherine También ella Kuhlman, fue. también mucha gente. Entonces, ahí es donde se van convirtiendo, como digo, en variantes del pentecostalismo, lamentablemente. Entonces, y ese es el gran problema porque cuando se convierte en un movimiento, ese movimiento tiene enormes formas en las que tal vez se gestaron las cosas, entonces la gente comienza a seguir esas normas pensando que así van a atraer la presencia del Espíritu Santo. Nosotros venimos de una variante del pentecostalismo porque el ¿Sí? evangelio cuando llega acá a Chile sale de esta raíz del evangelio que trajo Macías, y de ahí comenzaron a salir variantes, ramas, pero queda una, esa original, que son los metodistas. Metodista pentecostal, por eso, porque lo que pasa es que desde como empieza este movimiento, ¿cierto?, de pentecostalismo en el 1906, en la calle Susa empieza el avivamiento, que un avivamiento, y de ahí salen muchos misioneros a diferentes partes del mundo y en diferentes lugares. Nosotros, por ejemplo, nuestro movimiento, el pentecostalismo chileno o neopentecostalismo de Latinoamérica, ya, usted sabe que el que llegó con el evangelio aquí fue Canus de Bol, que era, cierto, obviamente un misionero inglés, pero que obviamente había pasado por
que había sido tocado por por el movimiento pentecostalismo, por el avivamiento de la calle Susa, porque cuando ocurren los avivamientos en los diferentes lugares, la gente va a esos lugares, ¿ya? Lo hizo Julio César Rubial, que fue, ¿cierto?, que estaba en Estados Unidos estudiando, un boliviano, y fue tocado por ese avivamiento de Kathryn Kuhlman y llegó y trajo el avivamiento a Bolivia, y así un montón de gente. Hoy día, por ejemplo, el avivamiento que en los años 90, que comenzó a través de Julio César Rubial ahí en Colombia, y cuánta gente no ha ido a Colombia buscando, ¿cierto?, esa unción, porque la gente piensa que la unción se busca en los lugares donde ocurre el avivamiento, y la unción se atrae por la oración, por el ayuno, por la búsqueda, no hay otra forma. No es por ir a un lugar de avivamiento, aunque Dios te puede tocar en ese lugar, no digo que no, como lo hizo, como dije, con Julio César Rubial, que es un boliviano, un pastor boliviano que Dios lo tocó y trajo el avivamiento a Bolivia, pero son ciertas personas que Dios tal vez lleva para tocar y llevar un mover a otro lugar. Es como un envase, ¿cierto? Que lo llena, un recipiente, lo traslada a otro lugar y lleva la presencia, pero nada más, pero no es que sea una doctrina, y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos hacer doctrinas de movimientos, ¿ya? Nosotros no tenemos que seguir movimientos, tenemos que seguir a Cristo. Y entender que nosotros no somos pentecostales, nosotros somos pentecostés. O sea, lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros... Entonces lo que pasa es que el pentecostalismo obviamente que se identifica por el mover del Espíritu Santo y todo eso, pero hay iglesias que son un desorden total. Yo estaba, hace poquito estuve predicando en una iglesia que ni siquiera me atreví a grabar porque era un desorden realmente monumental aquí en Santiago. Entonces, pero uno Dios le da testimonio y por el conocimiento de la palabra uno se da cuenta cómo es el asunto, qué está pasando. Entonces Dios nunca opera en el desorden, Dios siempre opera en el orden. Entonces, pero como digo, mucha gente siguieron ese movimiento y siguen ese movimiento y hoy día lo vemos todavía en Chile, obviamente, y en muchos países, no crean. En Puerto Rico también hay un fuerte movimiento pentecostal en Puerto Rico, porque obviamente que es una isla que estaba cerca también de, obviamente, el movimiento pentecostal que nació en la calle Susa, que, ¿cierto?, era en Estados Unidos. Entonces estaba en las ciudades cercas, los lugares cercas, se masificó más todavía el movimiento pentecostal de la calle Susa, de la calle Susa. Entonces eso es, ¿preguntas? ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta? ¿Ninguna? Si no hay más, entonces nos estamos terminando. Dios les bendiga. Nos vemos